El silencio del callejón de Guanajuato, en plena madrugada, era un preludio traicionero para la tormenta de emociones que se avecinaba. En este rincón de México, donde la fe se tejía en cada adoquín y las paredes de colores guardaban historias de siglos, una sombra se movía a contracorriente: Ana Sofía. La oscuridad dentro de ella, fría y corrosiva, era el único paisaje que sus ojos escépticos podían ver. 28 años de vida, y la única verdad que conocía era el dolor de haber visto a su madre languidecer, aferrada a una creencia que, para Ana, era una prisión de esperanza vacía. Había regresado a su tierra, no para abrazarla, sino para confrontarla, como quien vuelve a la escena de un crimen para gritar su verdad. El pueblo, con su devoción inquebrantable, era el escenario perfecto para su protesta, la única audiencia que necesitaba para validar su dolor. Cada respiración en esas calles era un recuerdo de la oración incesante de su madre. Ana veía la fe como una enfermedad, una barrera que impedía a las personas ver la cruda realidad. Se sentía como una forastera en su propia casa, un alma perdida en un mar de fervor religioso que la asfixiaba. Su arte, antes una ventana a su alma, ahora era un espejo de su amargura, un torbellino de colores oscuros y formas abstractas que gritaban su soledad. El contraste con los vibrantes colores del pueblo era estridente. Era como si todo el pueblo estuviera vestido para una fiesta, mientras ella, Ana, usaba luto. El Festival de la Guadalupana no era una celebración, era la culminación de todo lo que odiaba, la cúspide de su dolor y su resentimiento. ¿De verdad crees que una estatua puede hacer más que un doctor? Esa era la pregunta que resonaba en su mente, la base de su revuelta. El escepticismo de Ana no era solo una ausencia de fe, era un rechazo activo. Para ella, la fe era un subterfugio, una forma de evitar la responsabilidad y el sufrimiento. Necesitaba demostrarles a todos, y principalmente a sí misma, que tenía razón. Su deseo era cortar lazos, quemar los puentes con su herencia cultural y espiritual. Ana estaba dispuesta a llegar hasta el final para demostrar que el milagro que su madre tanto esperó era solo una ilusión. El mayor miedo de Ana era que la fe, esa fuerza invisible y opresora, la engullera, tal como creía que había engullido a su madre. El festival estaba en su apogeo. La plaza principal rebosaba de gente, colores, música y una alegría genuina que Ana no podía y no quería entender. El aire olía a flores de cempasúchil e incienso, una mezcla que para ella era asfixiante. La procesión con la imagen de la Virgen de Guadalupe, adornada con flores y luces, se acercaba lentamente. La abuela de Ana, María Elena, estaba en la multitud, los ojos llenos de lágrimas de devoción, la mano apretando un rosario gastado. La escena era demasiado perfecta, la fe demasiado fuerte, y para Ana el momento de actuar había llegado. Necesitaba dar su golpe, un golpe que en su mente sería un acto de valentía y de venganza contra la mentira que había consumido la vida de su madre. Su urgencia era la urgencia del dolor, la necesidad de ser escuchada y vista, incluso si eso significaba ser odiada. La abuela, una mujer de fe inquebrantable y amor profundo, representaba todo de lo que Ana intentaba huir. Pero su presencia allí, en la multitud de fieles, era un recordatorio de lo que Ana estaba a punto de hacer. Sabía que su abuela era el ancla de su familia, la guardiana de las tradiciones, la mujer que le había enseñado a pintar y a apreciar la belleza de la vida antes de que el luto se apoderara de ella. Ana sentía un impulso contradictorio. El deseo de herir la fe de su abuela era un reflejo del deseo de liberarse, pero la conexión con su abuela era un hilo frágil que la ataba al pueblo, a un pasado que quería olvidar. El festival, la procesión, la devoción, todo era un desafío personal, una prueba para su determinación. Ana se movió hacia la plaza, su mente un torbellino de emociones.
Se sentía solitaria, pero al mismo tiempo estaba en una misión. El silencio de su corazón era el sonido de su alma preparándose para la batalla. Sentía la autoridad de su dolor, la legitimidad de su sufrimiento, el poder de su convicción. Estaba lista para confrontar, para desafiar, para romper el encanto de ese pueblo, para arrancar la venda de los ojos de la gente. Su voz, que antes era una herramienta para el arte, ahora sería un arma. Su mente estaba enfocada, su visión clara, pero lo que no percibía era que su claridad era la oscuridad y su convicción era la desesperación. Estaba a punto de cometer un acto que la cambiaría para siempre. La multitud, en éxtasis, abrió camino para la imagen de la Virgen de Guadalupe, un mar de rostros iluminados por velas y esperanza. La escena era un cuadro vivo de devoción. De repente, una voz aguda y disonante rompió la armonía. Era Ana, de pie sobre una banca en la plaza con los brazos en alto. Comenzó a hablar, sus palabras afiladas como cuchillas, burlándose de la fe y de la imagen sagrada. Ustedes le rezan a un ícono inanimado, mientras la vida se va y la enfermedad mata, gritó, sus palabras chocando contra el silencio atónito de la multitud. Su risa era amarga, un intento de disimular el profundo vacío que sentía. No vio la mirada de horror de su abuela ni la incredulidad de sus antiguos amigos, como Carlos, que la observaba de lejos. La reacción fue inmediata y dolorosa. La multitud, antes unida en la fe, ahora se unía en la rabia y la ofensa. La gente se volteó contra ella, sus ojos llenos de desprecio. Se lanzaron palabras de repudio y algunos la llamaron blasfema. Ana sintió una extraña satisfacción. Había conseguido lo que quería: impresionar, confrontar y probar su punto. La sensación de haber sido expulsada era agridulce, pues se sentía finalmente libre de lo que la ataba. Sin embargo, un vacío se instaló en su corazón, un eco del rechazo que ella misma había provocado. Se sentía vengada, pero no en paz. ¿Y qué era la paz, después de todo? Era la paz que su madre había buscado y que ella había rechazado. Mientras presencias esta historia, te invito a unirte a nosotros. Cada nueva parte de este viaje puede sorprenderte, y al suscribirte, nunca te perderás un momento de esta transformación. Si estás aquí y te importa lo que viene, suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso. ¿Quién sabe qué vendrá? Pero una cosa es segura: la aventura apenas comienza. La procesión de la Guadalupana continuó, pero el ambiente festivo se disipó, dando lugar a una tensión palpable. El acto de Ana fue como una piedra lanzada en un lago en calma, y las ondas expansivas se propagaron por toda la comunidad. Nadie se atrevió a confrontarla directamente, pero las miradas penetrantes y los susurros de blasfema y descarada la siguieron a donde quiera que fuera. Se sintió una paria, pero por un breve momento esa soledad la fortaleció, pues la confirmaba en su convicción de que estaba en el camino correcto. Su acción había sido un grito de dolor, una desesperación disfrazada de provocación, un ruego silencioso para que alguien la entendiera, pero en cambio solo encontró el eco de su propio rechazo. El pueblo, que antes la acogía con sus colores vibrantes, ahora parecía gris y hostil, un reflejo de lo que sucedía en su corazón. Al día siguiente del festival, Ana sintió una extraña calma. Pasó la mañana en su taller, intentando traducir su amargura en su arte abstracto. Pero algo era diferente. Los colores parecían sin vida, las formas vacías. Lo intentó varias veces, pero la inspiración no venía. La pasión había desaparecido. Sentía un vacío, un tipo de resaca emocional. La satisfacción momentánea de haber confrontado al pueblo se había desvanecido, y lo que quedaba era la soledad, un sentimiento más pesado de lo que esperaba. La ausencia de su madre era más presente que nunca. Se sintió como una niña perdida, sin rumbo,
y lo único que la consolaba era el dolor, pues era la única emoción que le parecía real y familiar. La comunidad, por su parte, seguía ignorándola, tratando su presencia como una aberración a ser evitada. El desprecio silencioso era peor que la rabia. Mientras intentaba encontrar algo de inspiración, Ana escuchó un golpe en la puerta. Era Carlos, su viejo amigo de la infancia. Él era una figura de contraste en su vida, representando la conexión que ella había roto con el pueblo. La miró con una mezcla de tristeza y decepción. «¿Por qué hiciste eso, Ana?», preguntó, su voz suave pero firme. «No solo te estás burlando de la fe de ellos, te estás burlando de la memoria de tu madre». Las palabras de él la golpearon como un puñetazo. No la juzgó, solo la desafió a enfrentar la verdad. Carlos era un reflejo de su pasado feliz, y verlo allí era un recordatorio de lo que había perdido. Ella intentó defenderse, pero las palabras salieron vacías. No tenía argumentos, solo el dolor, un sentimiento que la había cegado ante el impacto de sus acciones. Ana sentía una necesidad desesperada de justificarse. Comenzó a hablar sobre el sufrimiento de su madre, sobre las oraciones que no fueron escuchadas, sobre su revuelta contra un Dios que no la salvó. Carlos la escuchó pacientemente, pero negó con la cabeza. «Tu mamá no rezaba por un milagro para sí misma, Ana. Ella rezaba por ti, para que encontraras la paz. La fe de ella no era una debilidad. Era lo que la mantenía viva. Era su fuerza». Las palabras de él, llenas de sabiduría y compasión, la dejaron sin piso. Se dio cuenta de que nunca había visto la fe de su madre de esa manera. Para ella, la fe era un pedido para un milagro físico, pero para su madre era un milagro de esperanza y de fuerza interior. Y Ana, en su ceguera, había faltado al respeto exactamente a lo que su madre más valoraba. La conversación con Carlos la dejó con un nudo en la garganta y una sensación de arrepentimiento comenzando a formarse. La tensión del conflicto se intensificó cuando, días después, Ana sufrió un pequeño y misterioso accidente en su casa. Se resbaló y se cayó de la escalera, rompiendo uno de sus cuadros más significativos en el proceso. El accidente, que no causó heridas graves, la dejó en shock. Se sintió conmocionada, confundida. ¿Sería una señal? ¿Un castigo? ¿Una mera coincidencia? El pánico comenzó a instalarse. Se levantó del suelo, su cuerpo temblando, y vio el cuadro roto, los colores oscuros y abstractos esparcidos en el suelo. El accidente, por más pequeño que fuera, la hizo cuestionar sus elecciones. Se sentía vulnerable, algo que intentaba evitar a toda costa. Estaba acostumbrada a controlar las cosas, a planear, a desafiar, pero ahora sentía que algo más grande estaba al mando. La sensación de que las cosas estaban saliendo de su control la aterrorizó y la hizo cuestionar su propia cordura. En medio de la confusión, escuchó una voz en su cabeza. «¿Qué vas a hacer ahora, Ana?». No era la voz de Carlos ni de su abuela, era su propia voz interna, cuestionando sus convicciones. Se sintió completamente perdida, sin un norte. La voz la llevó a sentarse en el suelo, de frente al cuadro roto, y en ese momento sintió un impulso irrefrenable, una necesidad de reaccionar. Agarró el pincel y en un acto de desesperación y de desafío, comenzó a pintar sobre los colores oscuros del cuadro, intentando crear algo nuevo. Pero el resultado era un desastre. Se sintió frustrada e impotente. Su arte, que antes era una válvula de escape, ahora era su prisión. El conflicto interno de Ana estaba llegando a un punto de ebullición. El accidente había sido un catalizador para una crisis existencial, para una búsqueda de algo que no sabía qué era, pero que sentía la necesidad desesperada de encontrar. La pregunta, ¿qué voy a hacer ahora?, se repetía en su mente, un mantra doloroso de su nueva realidad. En el apogeo de su desesperación, la voz de Carlos resonó en su mente. «Tu mamá rezaba por ti,
para que encontraras la paz. Esas palabras, antes lanzadas al viento, ahora se convertían en un faro. Representaban la consecuencia más profunda de sus acciones, la ofensa que había causado a sí misma y a la memoria de su madre. El conflicto ya no era con la comunidad, era consigo misma. La rabia que sentía por la fe era, en realidad, la rabia por su propia incapacidad de perdonar, de dejar ir el dolor. Se dio cuenta de que, al burlarse de la fe de su madre, se había burlado del amor incondicional que la había mantenido viva. La revelación fue devastadora. Se sintió más culpable que nunca, y el deseo de redimirse la consumió. Sabía que necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. Su viaje de negación estaba terminando, y el de aceptación estaba comenzando. El conflicto interno estaba en su punto más alto. En este momento, Ana toma una decisión que la llevará a un punto sin retorno. Se levanta del suelo, con el corazón destrozado, y en un impulso de dolor y arrepentimiento, sale de su taller y va hacia la casa de su abuela. Necesita respuestas, ayuda, un milagro. Necesita a María Elena. La comunidad, al verla caminar por la calle, se queda intrigada. La mujer que había desafiado a todos ahora parecía un alma perdida, una niña asustada. Las reacciones de la comunidad son el reflejo de su viaje. Algunos la miran con lástima, otros con desprecio, pero la mayoría con una curiosidad insaciable. El pueblo, antes unido en el desprecio, ahora está dividido. Las consecuencias del conflicto eran evidentes en todos los rincones. Ana, por su parte, está enfocada en su destino, en su búsqueda de redención y en su deseo de entender lo que su madre realmente significaba. La casa de su abuela era un santuario de paz. El olor a pan casero y a incienso la inundó, y Ana sintió las lágrimas correr por su rostro. María Elena la recibió con un abrazo, y en ese momento todas las barreras se derrumbaron. Ana se derrumbó en llanto, un llanto que era la expresión de todo el dolor, arrepentimiento y confusión que sentía. Su abuela no dijo nada, solo la abrazó, la consoló, la dejó llorar. Cuando las lágrimas se secaron, Ana finalmente se abrió, contó sobre el accidente, sobre el vacío, sobre la conversación con Carlos. Se sintió vulnerable, expuesta, y por primera vez en mucho tiempo se sintió amada. La abuela, con su sabiduría y compasión, la escuchó con atención y con una mirada llena de amor, la condujo al altar de su casa, donde una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, la misma que había sido usada en la procesión, estaba adornada con flores y velas. El silencio era ensordecedor y el ambiente era sagrado. La abuela le entregó a Ana un pequeño ícono de la Virgen de Guadalupe, el mismo que pertenecía a su madre. Ella siempre rezaba con este ícono, Ana. Lo consideraba un símbolo de su fe, de su esperanza. Te lo dejó a ti. Las palabras de su abuela la conmovieron. Ella sostuvo el ícono en sus manos, sintiendo la textura de la madera y el calor del objeto. El ícono parecía tener vida, una energía propia. Y, en un momento de profunda emoción, se sintió conectada a su madre, a su abuela, a su pueblo, a su historia. Y de repente entendió la profundidad de la fe de su madre. No era una debilidad, era su fuerza. El conflicto con su madre se estaba resolviendo. Ella la perdonó, y por primera vez se perdonó a sí misma. Ana sintió una necesidad impulsiva de aceptar la fe de su madre, y al hacerlo, se aceptó a sí misma. La transformación estaba comenzando. El arrepentimiento que sentía la estaba llevando a una nueva comprensión de la vida. Se sintió más ligera, más en paz, y por primera vez en años sintió un tipo de esperanza. El viaje de Ana apenas estaba comenzando. Su mayor decisión, que era aceptar la fe de su madre, la llevó a un punto de inflexión significativo. El conflicto con la comunidad, con Carlos, con su abuela, pero principalmente consigo misma, se estaba resolviendo. Su corazón,
Antes amargado y lleno de rabia, ahora se estaba abriendo al amor, a la esperanza y a la fe. La transformación de Ana no era solo sobre la fe, era sobre el perdón que necesitaba darle a su madre, al pueblo y principalmente a sí misma. Se dio cuenta de que su rabia y su escepticismo eran solo una máscara para el dolor, y que la fe, esa fuerza que tanto despreciaba, era lo único que podía curarla. El viaje de Ana se estaba convirtiendo en un viaje de autoconocimiento, de redención y de esperanza. Se sintió como una persona nueva, una persona que había perdido la visión de los colores de su arte, pero había encontrado la visión de los colores de la vida. Su viaje estaba en su clímax, y ella estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida. El conflicto con la comunidad, con Carlos y con su abuela, se estaba intensificando, pero el conflicto interno de Ana se estaba resolviendo. Su búsqueda de redención apenas estaba comenzando. Ana sostuvo el icono de su madre, un pequeño trozo de madera gastado por el tiempo y las oraciones, y una corriente eléctrica recorrió su brazo. No era un dolor, sino una sensación de calor intenso, de una energía que la envolvió por completo, como un abrazo. La imagen de la Virgen de Guadalupe, con sus colores vibrantes y su mirada serena, pareció cobrar vida en sus manos. Las lágrimas de Ana se transformaron en una mezcla de conmoción y fascinación. De repente, la sala de su abuela, el olor a incienso y a pan, el sonido del reloj en la pared, todo se volvió distante. El mundo a su alrededor se deshizo y fue transportada a un lugar de pura luz, un lugar donde el dolor y la amargura no existían. El ícono, en sus manos, brilló con una luz dorada, y Ana, abrumada por la intensidad de la experiencia, se desmayó, cayendo en los brazos de su abuela. Al despertar, Ana se sintió diferente. La luz en su habitación, el olor del café, la voz de su abuela, todo parecía tener una nueva dimensión, pero algo estaba terriblemente mal. Miró a la pared, donde había un cuadro abstracto que ella había pintado, y se dio cuenta de que ya no podía ver los colores. El rojo, el azul, el verde, todo se había transformado en una mezcla de grises y negros. Parpadeó los ojos. Intentó concentrarse, pero el cuadro seguía sin colores. Miró a sus manos y vio lo mismo, la piel pálida, los tonos de gris. El pánico la invadió. Había perdido la visión de los colores de su arte, lo único que la conectaba con su antigua vida. Su mayor don, su pasión, había desaparecido. Era un clímax de crisis, donde su identidad estaba siendo cuestionada de forma abrupta y dolorosa. Su arte, que era su forma de expresarse, de sentir, de ser, se había transformado en un lienzo en blanco. Su alma estaba sin colores, pero la revelación no se detuvo ahí. Ana, en su pánico, miró por la ventana, y lo que vio la dejó sin aliento. Los colores del pueblo de Guanajuato, las casas en tonos de rosa, amarillo y azul, las flores en los jardines, la ropa de la gente, todo parecía vibrar con una intensidad que ella nunca había percibido. El mundo allá afuera estaba vivo, lleno de luz y de color, como si hubiera activado una nueva llave en su percepción. Su visión no estaba totalmente perdida, había sido intercambiada. Ya no podía ver los colores de su arte, pero ahora podía ver los colores de la vida, de la comunidad, de la naturaleza, con una intensidad que la dejó en shock. El milagro no era la cura, era la transformación. La revelación fue un shock para su escepticismo. Lo que había sucedido era inexplicable. Su mente, antes tan lógica y racional, ahora estaba en un estado de negación y de terror. Su viaje, que antes era una búsqueda de venganza, ahora era una búsqueda de respuestas, de un sentido para lo que estaba sucediendo. La abuela de Ana la encontró en la ventana, con lágrimas en los ojos, la boca abierta en un estado de incredulidad y deslumbramiento. Se dio cuenta inmediatamente de lo que había sucedido.
Su nieta no estaba loca, había sido tocada por la Virgen de Guadalupe. Las reacciones de los otros personajes fueron inmediatas y divididas. El padre Francisco, que había sido informado por la abuela, la miró con una mezcla de compasión y de esperanza. La vio no como una blasfema, sino como un alma perdida que había sido encontrada. La desafió a entender lo que había sucedido, a encontrar la verdad en su corazón. Pero la comunidad, al enterarse de la historia, reaccionó con escepticismo. Algunos la acusaron de fingir, de intentar redimirse de forma fácil. Otros, con aires de superioridad, la despreciaron, creyendo que no era digna de un milagro. El rechazo de la comunidad la afectó con más fuerza que antes, pues ahora la herida era más profunda. Había sido transformada, pero todavía se sentía sola, sin un lugar en el mundo. El clímax de la crisis se profundizó cuando Ana se dio cuenta de la profundidad de su pérdida. Miró a su taller, a sus lienzos vacíos de color y sintió un dolor físico en el pecho. Su arte era su vida, su identidad. Y ahora estaba vacía, pero el dolor de la pérdida era mitigado por la belleza que veía afuera. Se sentó en su jardín, observando la flor que antes era solo una flor, ahora era un milagro de colores vibrantes. Sintió una mezcla de tristeza y de admiración, de pérdida y de descubrimiento. Su viaje de negación estaba terminando y su viaje de aceptación estaba comenzando. Se sintió como una niña, aprendiendo a ver el mundo de nuevo. Y el miedo de que la religión la consumiera, que era su mayor debilidad, ahora se transformó en una búsqueda de significado, de una nueva forma de vivir. Ana, confundida y asustada, se preguntó, ¿qué soy ahora, si no soy una artista abstracta? Esta pregunta, que era su mayor dilema, la llevó a un momento de profunda reflexión. Se dio cuenta de que su arte era un reflejo de su dolor, de su amargura. Y que el milagro, por más aterrador que fuera, era una oportunidad de reconectarse con la vida, con la gente, con la fe. Sintió un impulso de crear algo nuevo, algo que reflejara la belleza que veía afuera. Agarró un nuevo lienzo, pero en lugar de pinceles y pinturas, agarró una cámara fotográfica. Comenzó a fotografiar los colores del pueblo, la gente, los detalles. Su dilema era el de encontrar su nueva identidad. Su arte no se había perdido, solo se había transformado. Necesitaba encontrar su nueva forma de expresarse, y la cámara era su nuevo pincel. La abuela de Ana, con su sabiduría y compasión, la animó a seguir su nuevo camino. La vio como un alma que estaba siendo curada, que estaba encontrando su verdadera identidad. El viaje de Ana, que antes era un viaje de negación, ahora era un viaje de autodescubrimiento. Su búsqueda de venganza se había transformado en una búsqueda de redención. Su rabia y su resentimiento habían sido sustituidos por una mezcla de humildad y de admiración. Se dio cuenta de que el milagro no era sobre su visión, era sobre su corazón. Su corazón, antes amargado y lleno de oscuridad, ahora se estaba abriendo a la luz. Su viaje de transformación estaba en su cúspide, y ella estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. El clímax de la historia era el clímax de su alma. Ana, con el corazón lleno de miedo y de esperanza, decidió confrontar a la comunidad. Se vistió con sus mejores ropas y fue a la plaza principal. No sabía lo que iba a pasar, pero sabía que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. La comunidad, al verla, se calló. El silencio era ensordecedor. Ana, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Contó sobre el accidente, sobre el milagro, sobre su pérdida y su descubrimiento. No pidió perdón, pero contó su historia con humildad y honestidad. Su acto de valentía era un acto de redención, de aceptación. La comunidad, al escucharla, se conmovió. No la perdonaron, pero la escucharon. Y, en ese momento, el viaje de Ana se convirtió en el viaje de todos.
Su dolor se convirtió en el dolor de todos, y su esperanza se convirtió en la esperanza de todos. La historia de Ana, que era una historia de rabia, ahora era una historia de redención y de esperanza. Carlos, que estaba en la multitud, se acercó a ella. La miró con admiración y con una sonrisa de esperanza. «Sabía que encontrarías tu camino, Ana», dijo, su voz suave. «El milagro no fue sobre tu visión, fue sobre tu alma». Las palabras de él la consolaron. Ella sabía que tenía razón. Su viaje no era sobre ver los colores del mundo, era sobre ver los colores de su corazón. Y en ese momento se sintió perdonada. Su viaje, que antes era un viaje de soledad, ahora era un viaje de comunidad, de amor y de esperanza. Sabía que tendría que enfrentar muchas dificultades, pero también sabía que ya no estaba sola. Su viaje de transformación apenas estaba comenzando, y ella estaba lista para vivirlo. El acto de contar su historia públicamente fue el punto de inflexión, la mayor decisión de Ana. Al exponerse, no solo reveló su vulnerabilidad, sino también su fuerza. Mostró a todos que el verdadero milagro no es lo que sucede afuera, sino lo que sucede dentro de nosotros. Y su viaje, que era un viaje de dolor y de venganza, ahora era un viaje de redención, de perdón y de esperanza. Su historia, que era la historia de una mujer amargada, ahora era la historia de una mujer que había encontrado su verdadera identidad. Y el pueblo, que era un escenario para su rabia, ahora era un escenario para su redención. Su viaje de transformación estaba en su apogeo, y su historia, la historia del milagro de la guadalupana, estaba a punto de tener un final feliz. Después del clímax emocionante, Ana se retiró a la tranquilidad de su casa, pero la paz interior todavía era algo distante. El viaje de autoconocimiento que se inició con el milagro le exigía un buceo profundo en sus emociones. Sentada en su jardín, observando la flor que ahora veía como un milagro de colores, reflexionó sobre su vida. El resentimiento que la consumía parecía haberse transformado en una tristeza suave, un dolor que era el presagio de la cura. Su viaje, que antes era una búsqueda de venganza, ahora era una búsqueda de redención. Se sentía agradecida, pero al mismo tiempo triste, agradecida por haber recibido el don de la nueva visión y triste por haber perdido tanto tiempo en su amargura. Su transformación, que comenzó con la pérdida de la visión de los colores de su arte, ahora era una transformación de su alma, de su corazón. Se sintió más humana, más conectada con el mundo y con las personas. Su nueva forma de ver el mundo la llevó a reflexionar sobre la fe de su madre. Finalmente entendió que la fe no era una búsqueda de un milagro físico, sino una búsqueda de un milagro de esperanza, de fuerza y de paz interior. Se dio cuenta de que su madre en sus oraciones no estaba pidiendo ser curada, sino que estaba pidiendo que Ana encontrara su paz. La revelación fue un shock, pero un shock de cura. Se sintió perdonada y por primera vez en años se perdonó a sí misma por no haber entendido lo que su madre estaba pasando. La reconciliación con la memoria de su madre la dejó con una sensación de ligereza, de liberación. Sintió que su madre estaba allí, a su lado, sonriendo y bendiciéndola en su nuevo viaje. Su viaje de autoconocimiento estaba en su punto más alto. La resolución del conflicto con la comunidad comenzó cuando decidió usar su nueva visión para ayudar a los demás. Ya no podía pintar sus lienzos, pero podía usar su cámara para capturar la belleza del pueblo, los colores de la vida, las sonrisas de la gente. Comenzó a fotografiar a la comunidad, las fiestas, los rituales, las tradiciones. Sus fotos no eran solo fotos, eran obras de arte que reflejaban la belleza y el alma del pueblo. La gente, al ver sus fotos, se conmovió.
Se vieron a sí mismos, a su historia, a su fe, a través de los ojos de Ana, y, en ese momento, el rechazo que ella sentía se transformó en aceptación. La comunidad la acogió de vuelta, no como la blasfema, sino como la artista que había sido tocada por la Virgen de Guadalupe. Su viaje de redención estaba en su punto más alto. La reconciliación de Ana con su abuela, con Carlos y con el padre Francisco la fortaleció. Se dio cuenta de que su nuevo viaje no era sobre la soledad, sino sobre la conexión, sobre el amor y la amistad. La abuela, con su sabiduría, le enseñó a usar su nueva visión para servir a Dios y a la comunidad. Carlos, con su lealtad, la ayudó a reconectarse con sus raíces y con su pasado, y el padre Francisco, con su compasión, la guió en su viaje espiritual, enseñándole que el milagro no era un evento, sino un proceso, un viaje de fe y de transformación. Su viaje de autoconocimiento estaba en su punto más alto. El viaje de Ana se convirtió en una historia de esperanza. Su arte, que antes era un reflejo de su dolor, ahora era un reflejo de su gratitud. Comenzó a enseñar a los niños del pueblo a fotografiar, a ver la belleza del mundo, a usar el arte para conectarse con la fe. Sus fotos fueron expuestas en la iglesia, en la plaza, en la escuela, y se convirtieron en un símbolo de su redención. Su historia, que antes era una historia de rabia, ahora era una historia de perdón, de amor y de esperanza. Su viaje de transformación estaba en su apogeo, y su historia, la historia del milagro de la Guadalupana, se convirtió en una leyenda en el pueblo de Guanajuato. Su nuevo propósito, que era usar su arte para servir a la comunidad, la hizo sentirse más viva que nunca. Se sintió en paz, y en su corazón sabía que su madre estaría orgullosa. Su conflicto interno, entre el escepticismo y la fe, fue resuelto. Se dio cuenta de que la fe no es la ausencia de cuestionamientos, sino la valentía de preguntar y de buscar respuestas. Su viaje, que antes era un viaje de dolor, ahora era un viaje de autoconocimiento, de perdón y de redención. Se convirtió en un ejemplo de que la fe puede ser una fuerza transformadora y curativa, y que el perdón, la redención y el descubrimiento de una nueva perspectiva pueden venir de los lugares más inesperados. La moraleja de la historia era que, a veces, es necesario perder algo para encontrar lo que realmente importa. Perdió la visión de su arte abstracto, pero encontró la visión de los colores de la vida, de la fe y del amor. La reconciliación de Ana con la comunidad fue el CTA final de su viaje. En lugar de huir, decidió quedarse. Encontró su lugar en el pueblo, su propósito en la vida. Se convirtió en la guardiana de la historia de la comunidad, la artista que capturaba el alma del pueblo en sus fotos. Se sintió en casa y por primera vez en años se sintió en paz. Su viaje de transformación estaba completo, pero su historia continuaría siendo contada por muchos años. La historia de una mujer que perdió la visión de su arte, pero encontró la visión de su alma. Ana, con el corazón lleno de gratitud, se arrodilló frente al altar de la Virgen de Guadalupe en la iglesia. No pidió nada, solo agradeció. Agradeció por haber sido tocada, por haber recibido el don de la nueva visión, por haber encontrado su paz. Se sintió más conectada con Dios, con su madre, con su abuela, con la comunidad. Su viaje, que era un viaje de dolor, ahora era un viaje de fe y de esperanza. Se levantó y miró al futuro con una sonrisa en el rostro, sabiendo que su historia, la historia del milagro de la Guadalupana, sería una inspiración para todos. Su viaje de transformación fue evidenciado en su nuevo arte. Ya no pintaba, pero sus fotos eran una nueva forma de pintar. Capturaba la belleza del mundo, los colores de la vida, el alma de la gente. Sus fotos eran una celebración de la fe, de la esperanza y del amor. Su arte, que antes era un reflejo de su amargura,
ahora era un reflejo de su gratitud. Su viaje de transformación estaba en su apogeo, y su historia, la historia del milagro de la Guadalupana, se convirtió en una inspiración para todos. La historia de Ana, que comenzó con la rabia y el resentimiento, terminó con el perdón y la redención. Perdió la visión de su arte, pero encontró la visión de su alma. Y su viaje, que era un viaje de soledad, ahora era un viaje de comunidad, de amor y de esperanza. Su historia nos enseña que la fe puede ser una fuerza transformadora y que el perdón, la redención y el descubrimiento de una nueva perspectiva pueden venir de los lugares más inesperados. La moraleja de la historia es que a veces es necesario perder algo para encontrar lo que realmente importa.